¿Tienes miedo? Deberías tenerlo. Estamos entrando al mundo de Paranormalia, donde las puertas de lo desconocido están abiertas. Entren si se atreven y sobrevivan si pueden. Te damos la bienvenida a Paranormalia, donde auscultaremos aquel morbo que tenemos por aquello que desconocemos. Y recuerda que eres un osado si duermes esta noche solo y con la luz apagada, después de haber ingresado al mundo de Paranormalia. Entre tantas historias, películas o series de televisión, algunos se vuelven escépticos al hablar y creer en fantasmas o espíritus malignos. Sin embargo, ¿qué pasa si vives en una casa antigua y escuchas ruidos extraños o ves sombras? No deberías dudar de los fenómenos paranormales y tratar de confirmarlo, ya que mientras exista el bien también existe el mal. El primer paso es determinar de la mejor manera posible si realmente se está ante un caso legítimo de fantasmas. No todas las apariciones son iguales. Se pueden presentar en una variedad de fenómenos. Algunas apariciones presentan un fenómeno único, como una puerta cerrándose y abriéndose rápidamente, mientras que en otras consiste en muchos fenómenos diferentes que van desde ruidos extraños a apariciones y materializaciones de objetos y otros fenómenos inexplicables. En esta noche de Paranormalia hablaremos sobre fenómenos poltergeist y sobre fantasmas. Claro está que esto es un tema bastante extenso, y para poder hablar de todo el tema como tal tendríamos que hacer una emisión de aproximadamente entre 120 y 150 horas para poder hablar de todo el tema abarcable. Por eso vamos a hablar sobre el fenómeno poltergeist y el fenómeno fantasmagórico, pero dentro de las casas, ya que hay otros temas que se relacionan con esto, como el tema de qué hay más allá de la muerte, el cual es un tema extendido. También tenemos lo que es el tema de las psicofonías, parafonías, psicoimágenes e incluso las etofonías, quienes se relacionan. También tenemos otros temas que se relacionan a eso, como el tema del espiritismo, el cual consiste en la invocación de un espíritu, ya sea maligno, pero por lo general se tratan de contactar con seres del más allá, o sea, personas que han fallecido, el cual también se involucra en estos temas. Están otros temas también como el fenómeno de las apariciones de personas que han fallecido en nuestros sueños. Como lo decía, esto es un tema bastante largo, bastante abarcable, por eso solamente vamos a hablar sobre estos fenómenos dentro de las casas. Aquí a continuación presentaremos algunos tips o señales que te pueden ayudar a detectar si en tu hogar o tu entorno existe la presencia de fantasmas y fenómenos paranormales. Tenemos algunas señales para que podamos detectar si hay alguna presencia de fantasmas o fenómenos paranormales. Tenemos los fenómenos sutiles. En primer lugar tenemos lo que son los ruidos inexplicables, como pasos, golpes, sonidos de algo que se está arrastrando. En ocasiones estos ruidos pueden presentarse de forma sutil y otras veces pueden ser muy estridentes. Es normal escuchar ciertos ruidos como ventanas golpeándose, rasguños en las paredes, pasos de personas andando e incluso hasta gemidos. Acá esto nos lleva a un segundo punto, en donde nos va a decir que las puertas y los armarios abriéndose y cerrándose. En la mayoría de las veces, estos fenómenos no son vistos de forma directa. Quien lo experimenta
Bien escucha los sonidos de puertas y armarios abriéndose o cerrándose. O cuando regresa al lugar se encuentra con una puerta abierta o cerrada. En ocasiones, los objetos como los recipientes y la cocina parecen haber sido movidos raramente. El experimentador testifica de primera mano el fenómeno sucediendo. Tenemos también aquellas luces que se prenden y se apagan. De la misma forma, estos eventos raramente son vistos mientras suceden, pero te darás cuenta que las luces fueron apagadas o encendidas cuando sabes que no estaban de la manera en que lo encontraste. Eso también puede suceder con la televisión, la radio y otros objetos que funcionan con electricidad. Tenemos en otro momento los objetos que desaparecen y aparecen. Llamémoslo a esto el punto número 4. Este fenómeno adoptado efecto Doppler, que en inglés diría algo así como Disappearing Object Phenomenon, lo que significa algo así como aquellos que piden prestado. Es muy común cuando no encuentras un objeto que utilizas con regularidad, por ejemplo las llaves del carro, que deberían estar en el lugar donde lo dejas rutinariamente, pero no aparece por ninguna parte. Tiempo después por fin encuentras las llaves exactamente en el lugar donde normalmente lo dejas. Es como si el objeto fuera tomado a forma de préstamo por alguien o algo por muy corto o un corto periodo y tiempo después es devuelto. Continuamos con aquellas señales o tics que tenemos para reconocer un fenómeno sutil de tipo fantasmagórico o poltergeist. Continuamos con lo que son las sombras inexplicables como quinto punto. El avistamiento de formas o sombras generalmente vistas de reojo. Muchas veces las sombras tienen formas vagamente humanas, mientras que en otras ocasiones son menos distinguibles. A todos nosotros, en alguna vez o en algún momento de nuestras vidas, hemos tenido que presenciar alguno de estos signos en alguna casa. Todos van en conjunto, a veces van individuales. Pasemos a otro punto, en cual vamos a llamarlo el punto número 6, el comportamiento extraño de los animales. Un perro, gato u otro animal tiene comportamiento poco usual. Los perros pueden ladrar a algo invisible, esconderse sin razón aparente o rehusar a entrar a una habitación en la que normalmente entran. Los gatos pareciera que están observando algo que atraviesa el cuarto. Los animales tienen sentidos más agudos que los seres humanos y muchos investigadores creen que sus habilidades psíquicas pueden ser más avanzadas. Tenemos otro punto, sensación de estar siendo observado. Es otro de los tics que nosotros a veces podemos presentar cuando hay algún fenómeno fantasmal en nuestro hogar. Esta, que de ninguna forma es una sensación poco frecuente, puede atribuirse a muchas cosas, pero podría tener una fuente paranormal. Si el sentimiento ocurre de forma consciente en una parte específica de la casa o en un determinado momento. Estas son algunas de las experiencias más comunes experimentadas por personas que habitan en casas supuestamente embrujadas. Sin embargo, las cosas pueden ir un poco más allá. Si alguno de ustedes ha experimentado alguna situación en donde tengan que encontrarse con estas señales o han presentado estos tics, nos pueden compartir en tus comentarios. O si conoces a alguien que ha padecido algún problema con un fenómeno fantasmagórico en su casa, nos lo pueden hacer saber. No es obligatorio que nombre, solamente
vamos a vamos a hacer que esta noche sea una noche diferente a las otras, ya que nada más tocar el tema de fenómenos fantasmales es suficiente como para que a nosotros se nos hiele un poco la piel, ya que nosotros por naturaleza tendemos a tenerle miedo a aquello que desconocemos. Y no hay nada que desconozcamos más que el tema de la muerte o de los fantasmas como tal, a pesar que a través del tiempo se ha hablado mucho sobre lo que son los fantasmas, incluso desde las épocas antiguas. Podría decirse que el fenómeno de fantasmas casi que es una tradición en nuestra cultura, ya que toda la vida siempre hemos oído hablar de ellos, sin embargo, tienen ese no sé qué que nos puede generar un poco de impacto. No solamente tenemos los fenómenos sutiles entre los fenómenos fantasmagóricos o paranormales, también tenemos los fenómenos intermedios. Acá tenemos los fenómenos psicoquinéticos leves. Escuchar una puerta abrirse o cerrarse es una cosa, ver que eso sucede es otra muy diferente. De la misma forma, observar que la luz se enciende o se apaga sola es la prueba más grande de que algo grave está sucediendo. ¿Ves que la TV o la radio se encienden? Quizá estés presente cuando el juguete de un niño comienza a funcionar por cuenta propia. Algunas personas relatan que cuando están en la cama pueden sentir o escuchar a alguien sentado a su lado. Tenemos la sensación de ser tocados. La ausencia de estar siendo observado es una cosa, pero sentir que te tocan es algo extremadamente diferente. Algunas personas sienten algo pasar a través de ellas, o algo que toca su pelo, o una mano en el hombro. Algunas personas han descrito un suave empujón que les provoca desequilibrio. Susurros y gritos. Voces desesperadas, susurros y llanto pueden ser escuchados. En algunas ocasiones es posible oír de una fuente conocida. Las personas escuchan voces que dicen sus nombres. Este fenómeno gana más credibilidad si más de una persona escucha o ve la misma cosa al mismo tiempo. Puntos fríos o calientes. Los puntos fríos son clásicos de los lugares embrujados y cualquier variación perceptible en la temperatura sin causa aparente puede ser una evidencia. Olores inexplicables. La fragancia distinta a un perfume o colonia que no tienes en casa. Este fenómeno viene y va sin causa aparente y puede acompañarse de otros fenómenos como sombras, voces o fenómenos psicoquinéticos. Los olores desagradables pueden aparecer de la misma forma. ¿Qué tipo de olores se pueden manifestar? Bueno, está el olor por lo general, a una planta que se está pudriendo, o el olor a humedad. Son muy frecuentes en este punto. Muchísimo más extraños son los fenómenos extremos, algunos de los cuales son llamados fenómenos poltergeist y pueden ser una fuente evidencia de una entidad paranormal habitando en un hogar. A continuación daremos los tics para reconocer si tenemos un fenómeno extremo en nuestros hogares. Apaga la música y escúchame. Si no quieres morir como yo, ven conmigo. Salgamos de aquí. Hay alguien detrás de la puerta. Pero nos está mirando. Nos mira.
hablamos un poco sobre los fenómenos sutiles, también un poco sobre los fenómenos intermedios. Ahora vamos a hablar algo sobre los fenómenos extremos. Como había dicho anteriormente, estos fenómenos extremos son más atribuidos a los que son los poltergeists, los más peligrosos entre la escala de tipos de fenómenos fantasmagóricos. Tenemos los objetos en movimiento o levitación, los platos de la comida deslizándose sobre la mesa, fotografías volando por las paredes, puertas golpeando con mucha fuerza, muebles deslizándose por el suelo. Estos son algunos de los tics que tuvieron que experimentar algunos especialistas como Ed Warren y Lorraine Warren, quienes a través de sus años han tenido que experimentar con diferentes tipos de entidades paranormales. Especialmente los poltergeists han sido los que más han tenido que afrontar ellos. Tenemos la agresión física, arañazos, marcas de mordidas, golpes fuertes y empujones. Este tipo de ataque personal es extremadamente raro, pero obviamente extremadamente perturbador. Surge una pregunta: ¿por qué los espíritus se quedan en la tierra? Bueno, vamos a decir que existen varios motivos por los cuales un espíritu retorna a la tierra en lugar de ascender. Así como tuvimos los tics anteriores para reconocer cuando hay un fenómeno fantasmagórico en sus casas, también vamos a tener acá algunos motivos comunes por los cuales estos no ascienden. Sucesos traumáticos que los angustian tanto que no hallan el camino. Son las famosas almas en pena. Tenemos también otro, que son aquellos conflictos sin resolver. Muchas veces un fantasma desea que alguien de su familia encuentre un testamento o que se solucione un conflicto familiar ocasionado por su culpa, entre otros. En estos casos, el fantasma se va cuando se ve claramente, pues en la serie Gunsper o la película Ghost, que se aclaró una situación que ellos no habían podido solucionar antes de su muerte, y después de que se aclaran se pueden ir a descansar tranquilamente. Tenemos también la necesidad de ayudar a un ser amado. Es común que una madre, un esposo, un padre, etc., prefieran resignar su elevación a otro plano para quedarse como presencia protectora muy cerca de sus seres queridos. También tenemos los fallecidos en accidentes o ataques. Suelen tardar cierto tiempo en reconocer que están muertos y por eso regresan a sus hogares. Es el caso de la película Sexto Sentido. Seres que han atentado contra su vida o la vida ajena y se ven atados a este mundo como parte de su castigo. Son espíritus que están en un nivel muy inferior y suelen ser negativos. Lo mismo sucede con las personas que han sido viciosas o abusadoras. Estos son algunos de esos tics entre comillas para saber el por qué un espíritu no ha dejado este mundo. También hay algunas por ahí que medio conozco. Están los espíritus suspendidos, que es cuando el alma sale del cuerpo pero que la persona clínicamente no ha muerto todavía. Empieza a dar sus rondas, o como nosotros conocemos, deshacer los pasos antes de morir. No siempre antes de morir, sino también cuando están entre la vida y la muerte se puede dar el caso. Tenemos también lo que son los ecos de muerte.
Un eco de muerte es cuando una persona revive aquellas, o por lo menos una persona fallecida revive aquellas escenas o últimos momentos de su vida. Especialmente se presentan personas que han tenido una muerte traumática. Se presenta este eco de muerte, repite una y otra vez el hecho, el momento en que falleció. Como habíamos mencionado, las almas en penas por un asunto pendiente. Estos pues son algunos de los que nosotros conocemos por tradición, o que por lo menos, si no son tradiciones, los expertos también nos han dado a conocer son esta clase de tics. Aunque claro que también hablábamos sobre los fenómenos poltergeist. Un fantasma es una cosa, un poltergeist es otra, ya que el poltergeist como tal adquiere habilidades que el fantasma no las obtiene, y por lo general lo logran es a través del tiempo, pero por lo general estos poltergeists son espíritus de personas que han fallecido, que son personas demasiado malas, personas que han cometido homicidios, personas que han hecho pactos demoníacos y al fin de cuentas no se van a descansar. Tenemos en teoría algunos fantasmas que son buenos, entre comillas, y malos, entre comillas. En el mundo de los espíritus hay una variedad gama de emociones y sentimientos. Recordemos que todos o casi todos han sido seres humanos con pasiones, virtudes y defectos. Algunos permanecen todavía en un nivel muy bajo, la mayoría de los que están pululando por la tierra, mientras que otros buscan fines nobles y por eso permanecen entre nosotros. En principio, lo fundamental es no tenerles miedo, pues a diferencia de los seres vivos, no pueden hacerte daño. Sin embargo, son capaces de molestar, obsesionar y atemorizar si se lo proponen. Por eso, es fundamental no temerles. Los espíritus malévolos se detectan por sus obras, producen sonidos desagradables, por un halo de frío intenso, por mostrarse como sombras y por angustiar a las personas a las cuales se acerca. Los espíritus benévolos, en cambio, se hacen sentir como una oleada de calor, se muestran tal como eran en vida y su presencia se percibe como un impulso de energía positiva. Los espíritus errantes, ni buenos ni malos, pueden angustiar, ya que su presencia se percibe como una gran pena y llegan a contagiar su depresión a los seres humanos. Tenemos algunos tics que nos van a decir el cómo podemos contactar a un espíritu amable, o cómo contactar con los espíritus amables. Existen varias formas de detectar espíritus en el hogar. Una es utilizar métodos que permitan detectar sus radiaciones electromagnéticas por medio de diversos aparatos, péndulos, varillas, en especial las de Saudi, grabadoras, cámaras de video, etc. Otra es acudir a un medium o realizar una sesión de espiritismo casera por medio de la Ouija o del juego de la copa, aunque claro está que estos juegos no son para nada recomendables. Pero estas últimas prácticas no son aconsejables, ya que pueden convocarse a espíritus malévolos y no saber cómo desprenderse de ellos. Una vez detectada determinada presencia amable en una habitación, si quiere contactar con ella, lo mejor será que se quede solo con la mente en blanco a la espera de recibir algún mensaje. También puede practicar la escritura automática. Tome papel y lápiz y deje que su mano libremente escriba lo que se le ocurra. Puede que se sorprenda del resultado. Rastreadores de presencias espirituales. Tenemos algunos acá, como lo que es el péndulo.
Este instrumento de gran sensibilidad electromagnética permite detectar todo aquello que está oculto a los 5 sentidos. Están las fotografías. Por lo general, las presencias fantasmales aparecen como manchas blancas translúcidas en las fotografías, lo que conocemos como psicoimágenes. También tenemos los médiums, los cuales son personas dotadas, muy sensibles, que pueden canalizar las energías espirituales y manifestarlas. Prestan su cuerpo para que la entidad se manifieste y hable a través de ellos. Un ejemplo ilustrativo puede ser la película de El Conjuro 1 y El Conjuro 2, en donde tenemos a la actriz Vera Farmiga interpretando a Lorraine Warren. Tenemos los grabadores o las grabaciones. Muchas veces aparecen grabadas sobre una cinta voces o frases emitidas por los espíritus, lo que conocemos como psicofonías. Y por cierto, este fue un tema del que nosotros hablamos en la primera misión. La tabla Ouija es una tabla con números y letras que permite entablar un diálogo con los seres desencarnados. Sin embargo, como había mencionado anteriormente, no es para nada recomendable, ya que la tabla Ouija puede abrir portales en donde no solamente nos vamos a contactar con fenómenos malévolos, sino también con, como lo son los poltergeists, sino que también son portales o son llaves más bien para abrir portales para que los demonios tengan acceso a este plano y sobre todo a nuestras vidas como tal. Vamos a hablar también un poco sobre lo que es los poltergeists. Bueno, pues estos son energías negativas, no necesariamente humanas, que producen diversos fenómenos desagradables como lluvia de piedras, caídas de objetos, etc. Se ha asociado muchas veces a personas jóvenes de quienes se supone tienen la capacidad de generarlos, como el caso de Carrie en la novela de Stephen King. Sin embargo, hay quienes opinan que son entidades malévolas y en casos extremos la gente ha tenido que abandonar las casas debido a las calamidades que producen, tanto enfermedades, conflictos intrafamiliares e incluso la posesión mental de uno de los integrantes de la familia, llevándolo a que haga cosas que se supone no hacía. En general, pues violencia intrafamiliar, ser agresivo con la familia como tal. Estos fenómenos poltergeist, algunos atacan a los más fuertes, llevándolos a que mentalmente se perturben y ataquen a los más débiles de su hogar. También hay otros casos de que siempre van a atacar al más débil, eso dependiendo del poltergeist. Hay unos poltergeist muy agresivos y muy osados, y se meten es con el más fuerte para atacar a los más débiles de la casa. Otros que como no se toman la osadía sino de molestar a los más indefensos. Estos más que todo podríamos decir que son los que habíamos mencionado anteriormente, aquellos fenómenos de los que estábamos hablando ahorita, los que no son ni buenos ni malos. Los espíritus errantes son los que más que todo se meten con las personas más débiles, en especial si hay niños en casa. Los poltergeists son energías negativas no necesariamente humanas que producen diversos fenómenos desagradables como lluvia de piedras, caídas de objetos, etc. Se han asociado muchas veces a personas jóvenes de quien se supone tienen la capacidad de generarlos. Un ejemplo puede ser el caso de Carrie de la novela de Stephen King. Sin embargo, hay quienes opinan que son entidades malévolas y en casos extremos la gente ha tenido que abandonar las casas debido a las calamidades que producen. Anteriormente habíamos hablado sobre los espíritus errantes. Vamos a hablar sobre la clasificación de lo que son las almas extraviadas, errantes o en pena. 3 formas distintas de llamar a un mismo tipo de espíritu que se adhiere a las personas y absorbe su energía.
número 1 en todo. Vamos a dar una breve definición acerca de lo que es el ectoplasma. Es una supuesta materia viva que se halla presente en el cuerpo físico de cualquier ser vivo, capaz de asumir estados líquidos o sólidos y sus propiedades de la cual no existe ninguna evidencia. La denominación ectoplasma fue propuesta por Charles Richter. Es generalmente descrita por dos médium físicos. Se supone que fluye en la oscuridad a través de los poros y los distintos orificios del cuerpo, siendo normalmente de aspecto luminoso. En general, es un intento de dar respaldo científico a algunas concepciones metafísicas, en especial apariciones de fantasmas, espíritus y otros entes por el estilo. No ha sido posible comprobar su existencia por medio del método científico y sus defensores rechazan comúnmente cualquier comprobación empírica de su existencia. Así pues, vamos a decir que el ectoplasma es uno de los signos que nos van a mostrar que se encuentra un fenómeno fantasmagórico de cualquier tipo. Puede ser un espíritu errante, puede ser un espíritu caído, o puede ser un alma extraviada, puede ser un poltergeist, e incluso el ectoplasma también lo pueden producir algunos demonios, solamente que este ectoplasma viene acompañado con un olor muy peculiar a sulfuro o azufre. A continuación te presentaremos 10 tipos de fantasmas con los que nunca deberías cruzarte. Primero tenemos el orbe. El orbe es el tipo de fantasma más fotografiado de todos. Básicamente aparece como una bola de luz. Es por eso que es tan fácil de capturar. El color generalmente es blanco, aunque también puede ser azul. Según expertos paranormales, el orbe es el fantasma en movimiento de una criatura fallecida, humana o animal. La forma circular del espíritu lo ayuda a moverse más rápido de lo normal. Algunos expertos creen que el orbe es la forma más temprana de un espíritu que sale de un cuerpo muerto y que más tarde forma o toma diferentes formas. Con el tiempo incluso puede adquirir la imagen de la persona en la que se alojó. Tenemos por acá algunos casos reales de fantasmas. Si alguna vez viste una película de fantasmas y después tuviste miedo de la oscuridad, entonces sabrás de qué estoy hablando. Por las noches y en los sitios tenebrosos, es difícil no imaginarse a los rostros que nos observan desde los rincones. Figuras blancas, apenas perceptibles, deambulando por un mundo que no les pertenece. Si todo esto te da un poco de escalofríos, prepárate para leer de estas historias reales de fantasmas que harán sentir mucho miedo. Tenemos el caso de Mary LeBeau. A mitad del siglo XIX, Mary LeBeau solía practicar el vudú y al día de hoy su tumba es considerada uno de los lugares más temibles de Nueva Orleans. Se dice que su fantasma se aparece constantemente en ese sitio. Tenemos también el caso de Kate Morgan. En 1892, Kate Morgan fue encontrada muerta con una bala en su cabeza y un arma en su mano. Pero no coincidían entre sí y nunca se encontró el culpable.
Su fantasma ronda la bahía del Hotel Coronado en California y los empleados del hotel dicen verla de seguido. Tenemos el caso de la bruja de Bell. ¿Has visto por casualidad la película El proyecto de la bruja de Blair? Esta está basada en la historia de la bruja de Bell, que rondaba la casa de los Bell, una familia que sufrió su tortura por mucho tiempo. Una de las hijas, recientemente comprometida, fue atormentada junto a su prometido hasta que el compromiso se rompió. Tenemos el fantasma del cementerio Resurrection. Acerca del cementerio Resurrection de Illinois, se aparece una joven rubia y bonita que pide que la lleven hasta el cementerio. Una vez la persona llega al lugar, la chica se desvanece misteriosamente. Tenemos a Chloe de la plantación Myrtle. Aunque en la plantación Myrtle hay cerca de 12 fantasmas, Chloe es la más famosa. Era una esclava a la cual le cortaron la oreja por escuchar conversaciones ajenas y fue forzada a ser una esclava de compañía. Como venganza, hizo un pastel de cumpleaños envenenado con adelfa que mató a su ama y a sus 2 hijas. Por esto fue colgada y hoy ronda las plantaciones aterrorizando a quien la vea. Tenemos el caso de Richard Miller. En 1967, un adolescente llamado Richard Miller se suicidó en un estacionamiento. Trabajaba en el teatro y amaba ese lugar, por lo que incluso fue enterrado con su traje de acomodador. Tanto le gustaba que todavía ronda algunos sitios del teatro recorriendo su lugar favorito. Tenemos el caso de Joseph Fortescue. Joseph era un comerciante que contrató a Molly para que hiciera las tareas de la casa. Tuvieron un romance, pero fueron descubiertos por la mujer de Joseph poco antes de que Molly descubriera que estaba embarazada y se suicidara. Poco tiempo después, Joseph hizo lo mismo y al día de hoy se dice que ambos recorren el lugar. Como ahora es un restaurante, la gente suele verlos por allí. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Tenemos acá algunos casos de apariciones de fantasmas con consecuencias inesperadas. ¿Eres de los que siempre han querido ver un fantasma? ¿Tienes la costumbre de soñar con cosas antes de que sucedan o con personas muertas dando consejo o pidiendo algo? Puede resultar extraño, pero dado que estos conceptos forman parte del imaginario colectivo desde hace siglos, no es nada raro que los informes de apariciones de fantasmas, cartas escritas desde el más allá y otros tipos de interacción con espíritus y fantasmas nos hagan dudar sobre la existencia de eventos paranormales. Resulta difícil saber si los espíritus fueron usados para enmascarar cosas reales o si realmente llegaron a existir. La única forma de saberlo es leyendo estas historias y sacando tus propias conclusiones. Hablaremos un poco sobre el espíritu de Greenbeard. En el año de 1897, zona de Hestershire murió en circunstancias misteriosas a la temprana edad de 23 años, residente de Greenbeard County, en el estado de Virginia, Estados Unidos. Su cadáver fue llevado a la sala de la casa conyugal totalmente vestido por su marido, lo que resultó extraño para todos. En los días posteriores, el comportamiento de Erasmus, el esposo de Zona, también pudo haber revelado que
algo andaba mal con el hombre, pero nadie sospechó nada, pues todos pensaban que Sona había fallecido en un simple ataque cardíaco. Sin embargo, la madre de Sona, Mary Jane Hastert, afirmó haber soñado con su hija durante 4 noches seguidas, en donde le informaba que Erasmus era un esposo abusivo y que le había asesinado rompiéndole el cuello. El espíritu también le solicitaba que exhumaran el cuerpo. Después de la autopsia, se descubrió que la muerte había sido causada por estrangulamiento y que tenía el cuello roto. Contrario al sentido común, Mary Jane siguió contando su historia en el tribunal cuando el caso se llevó a juicio y el espíritu de Grimbrier terminó solucionando su propio caso. Tenemos el caso de Russell Colvin. En 1812, un sujeto de nombre Russell Colvin desapareció sin dejar rastro alguno, hecho que se mantuvo en esa situación durante 7 años. Russell era cuñado de Jesse y Stephen Bourne, a los que nunca les cayó bien, y este par tenía por tío a Amos Bourne, que comenzó a tener sueños recurrentes con el fantasma de Colvin, que le decía que había sido asesinado y que sus restos se encontraban enterrados cerca de un granero en la granja de la familia. Después de ir al sitio e investigar la historia, Amos no encontró los restos, pero sí varios objetos personales de Colvin, lo que era bastante extraño. Algunos días después, su perro desenterró los huesos en un lugar cercano, lo que llevó a sus sobrinos a ser acusados por el asesinato de Colvin. Hay que recordar que ya habían pasado 7 años. Pese a esto, cuando fueron interrogados, ambos confesaron su crimen. Jesse fue sentenciado a cadena perpetua y Stephen a la horca. Sin embargo, en un sorprendente cambio de eventos, el fantasma no pasaba de una mera ilusión, pues Colvin estaba vivo en Nueva Jersey e hizo una aparición pública para salvar a los Bourne de su destino. Tenemos el caso de la aparición de Montrose. El teniente irlandés Desmond Arthur hacía un vuelo con su avión B.E-2 cuando el ala derecha del vehículo se desprendió en pleno vuelo y el piloto terminó muerto. Al principio se creía que el accidente se debió a la falta de mantenimiento en el avión, pero 3 años después un oficial del gobierno determinó que la culpa del accidente había sido del propio Arthur. Los colegas del piloto, que sabían de su pericia, no confirmaron ni aprobaron esa versión. Y parece que Arthur tampoco lo hizo, ya que tras este evento, la Academia de Vuelo de Montrose comenzó a ser escenario de diversos eventos sobrenaturales. A veces el espíritu de un piloto podía ser visto, lo que comenzó a suceder con una frecuencia tan alta que muchos hombres abandonaban sus puestos. Presionados e intrigados, los periodistas de la época dieron cobertura al caso y uno de ellos, C.G. Gray, editor de la revista The Aeroplane, logró que el caso se llevara a revisión y en esta ocasión se quitó la culpa de Arthur sobre el accidente. Desde entonces nunca más se volvió a ver el fantasma, excepto una última vez en la que habría sido visto sonriendo. Entre otros casos también tenemos el fantasma de Cock Lane.
Era el año de 1759 cuando William Kent y su esposa Fanny se mudaron a Cock Lane, en Londres. 6 meses después, la esposa moría de viruela y el marido entraba en una disputa legal por la devolución de un depósito por adelantado que había hecho al dueño del inmueble, Richard Parsons. Al mismo tiempo, William quedó estupefacto cuando leyó una noticia en The Public Ledger que aseguraba que él había asesinado a su esposa y que su fantasma ahora asustaba en la propiedad. El autor de la publicación, el propio Richard Parsons, en el artículo Parsons afirmaba que había recibido la visita del fantasma de Fanny y supuestamente le dijo que había sido envenenada con arsénico y que no había muerto a causa de la enfermedad. Un charlatán de nombre John Moore fue contratado para contactar con el espíritu de Fanny, respondiendo a sus preguntas a través de unos golpes en un madero, y de esta forma se incriminó a Kent. Tras una serie de noticias sensacionalistas sobre el caso, la casa se convirtió en un punto de interés turístico en el que varias personas decían ver al fantasma de Fanny. Sin embargo, cuando la hija de Parsons, llamada Elizabeth, fue atrapada haciendo los sonidos del madero, la mentira se vino abajo y William demandó a todos los involucrados, que fueron a prisión y obligados a pagar multar por calumnia al esposo de un fantasma que no existió. Stambovsky vs. Ackley. Este extrañísimo caso judicial fue uno de los pocos que llegó a reconocer una casa como un sitio embrujado, lo que desafía la lógica racional y materialista de las leyes. En 1989, un hombre llamado Jeffrey Stambovsky adquirió una casa en New York que previamente había sido ocupada por Helen Ackley y su familia, quienes habían relatado diversas historias sobre la propiedad, incluso llegando a publicarse en el Reader's Digest en aquellos años. A Stambovsky no le importaban las historias y ni siquiera le importaban los fantasmas, pero su mujer estaba aterrorizada, lo que hizo que entrara en un proceso judicial para que le devolvieran el anticipo. Y de forma totalmente inesperada, los jueces del caso reconocieron la vivienda como un sitio paranormal, ya que Ackley había hecho publicidad sobre el hecho e incluso había ganado dinero con ello, pero no indicó ese pequeño contratiempo en el anuncio de venta del inmueble, lo que sería una omisión de información. El hombre de gris. En la pequeña ciudad costera de Paules Island, en Carolina del Sur, Estados Unidos, existe un fantasma conocido como el hombre gris, que desde el año 1822 ha sido relatado en incontables casos. Varias historias explican el origen de esa figura paranormal, como la de un joven que iba a solicitar matrimonio a su amada, pero que murió en las arenas movedizas. Sin embargo, cualesquiera que sean sus orígenes, el fantasma no se considera un ente de maldad, sino un héroe, y es que siempre se aparece antes de grandes huracanes, y hay relatos en los que avisó a las personas para que huyeran de estas catástrofes climáticas. Policías contra fantasmas.
Esto es un registro de 9 casos en donde la policía se vio involucrada en algunos fenómenos inexplicables a los cuales se atribuyeron como fenómenos paranormales y quedaron registrados en los archivos o en las crónicas de la policía. No son pocos los casos de fenómenos paranormales en que la policía debe intervenir. Los documentos oficiales de estas investigaciones convergen en lo inexplicable. El reciente estreno de la película Verónica de Paco Plaza, remotamente inspirada en el llamado Caso Vallecas, ha vuelto a poner de moda en los medios de comunicación el asunto de las intervenciones policiales en casos paranormales. Lo cierto es que ese no es un caso único. Policías municipales, autonómicos, nacionalistas, nacionales y guardias civiles han intervenido en decenas de casos presuntamente paranormales de todo tipo, reflejando esas intervenciones en informes oficiales. Estos son algunos de los inquietantes casos. Tenemos el caso de 1945 como primer informe, los fenómenos de Laroya. El 16 de junio de 1945, la Guardia Civil almeriense se enfrentó a uno de los casos más insólitos de su historia. Ese día, y de forma simultánea, comenzaron a producirse extraños fenómenos en diferentes puntos de la localidad de Laroya, en Almería. Durante jornadas, los agentes del Instituto Armado intentaron identificar la causa de los misteriosos incendios que afectaban a objetos y personas. El misterio alcanzó una dimensión nacional a causa del interés de la prensa. De nada sirvieron las patrullas y vigilancias de la Benemérita por colinas y caminos, intentando sorprender al autor o autores, ni tampoco los enérgicos interrogatorios a los vecinos. Los incendios continuaron produciéndose todo el verano sin causa aparente. En 1946, los peritos y analistas que participaron en la investigación publicaron un meticuloso informe monográfico titulado Los fenómenos de Laroya. En el mismo leemos: no hay una causa definida a la que puedan achacarse todos los sucesos ocurridos y debe desecharse desde el primer momento toda sospecha de que hayan sido provocados por la mano de los hombres o la mano del hombre. El segundo caso o el segundo informe es de 1971, la Guardia Civil y las caras de Belmez. Si los casos anteriores acaparon la atención de la prensa nacional, las caras de Belmez traspasaron nuestras fronteras. Pocos casos españoles han generado tanta literatura, aunque escasos libros y artículos se han ocupado de su dimensión policial. En cuanto miles de turistas comenzaron a peregrinar al pequeño pueblo jienense de Belmez de la Moraleda, Jaén, con la intención de ver por sí mismos las misteriosas caras surgidas en el suelo de la cocina de una vivienda situada en el número 5 de la calle Real, la Guardia Civil se vio en la obligación de tomar cartas en el asunto. Debo agradecer al comandante de puesto de Belmez que me permitiera hurgar durante días en sus archivos buscando los informes oficiales redactados por la Benemérita en relación al fenómeno de las caras, así como el acceso a la identidad de todos los guardias destinados en Belmez en 1971. Meses después conseguía localizarlos y entrevistarlos.
Para mi sorpresa, todos, incluyendo al comandante de puesto en la época, que supervisó varios de los experimentos psicofónicos de Germán de Argumosa y otros investigadores, coincidían en asegurar que el fenómeno era de origen totalmente inexplicado. Estos son algunos de los archivos que se pudieron encontrar acá en esta página, en donde nos van a hablar un poco sobre, archivos y crónicas de la policía que participaron en fenómenos paranormales. Bueno, mis queridos amigos de Paranormalia, tengo que decirles que no es fácil hacer un programa de esta índole, menos en el sitio en donde me encuentro en este momento realizando lo que es un cuarto aislado y oscuro, pese a que como vivo en un monasterio, en un convento, poco es el ruido que uno puede realizar a estas horas de la noche, entonces me toca buscar un sitio el más aislado que hay en la casa, podría decir el sótano de la casa, que es un poco tétrico, un poco oscuro porque la luz acá falla y bastante solitario. Mientras estaba leyéndole los archivos de los casos de la policía, tuve que cortar un poco porque algo pasó con el fondo del audio con el que estaba trabajando. Se saltó de una carpeta a otra de una manera inexplicable y ahí fue cuando surgieron esas voces que se supone no van con el fondo con el que yo estoy trabajando para este programa. Entonces tuve que hacer una pequeña pausa, primero por dos razones: una para encontrar el problema para poder continuar, y la otra porque, para serles honesto, casi me trago la lengua en el momento en que iba a leer el tercer informe y se saltó inmediatamente el audio y empezó a sonar esas voces de fondo. Continuamos entonces con los archivos de la policía. Pasamos al tercero, que este fue un caso que ocurrió en 1993. Investigación paranormal en Badajoz. El 12 de junio de 1993, la policía local de Villafranca de los Barrios recibió una extraña llamada. El matrimonio compuesto por Antonio y Dolores y sus 4 hijos demandaban auxilio ante los sucesos paranormales que se producían en su domicilio en la calle Juan Bravo. El matrimonio acabó personándose en el ayuntamiento para exigir ayuda. Ante su insistencia, el mismo jefe de la policía local les acompañó hasta el lugar familiar, donde pudo observar que varios objetos salieron volando sin causa aparente. Así que terminó por solicitar la colaboración de mi amigo Rafael Rivera de Madariaga, investigador de sucesos paranormales. Continuamos con los archivos de la policía. Este documento que titula Fantasmas versus Policías. Vamos con el archivo de 1996 en Puerto Lumbreras. Un documento espectacular. En junio de 1996, el mismo inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Ricardo C., se desplazó a un domicilio de Puerto Lumbreras, Murcia, donde supuestamente se estaban produciendo fenómenos poltergeist. En esta ocasión, el agente no se limitó a recopilar los testimonios de la familia, que aseguraba estar siendo asediada por una causa paranormal que agredía físicamente al padre, sino que el propio inspector llegó a tomar una serie de fotografías de supuestos fenómenos anómalos, pero todavía más sorprendentemente es que consiguió grabar el sonido
de uno de los ataques. La grabación que tuvo a bien facilitarme es un documento insólito. Primero porque recoge una acometida efectuada por un presunto fantasma, pero sobre todo porque la obtuvo un oficial del Cuerpo Nacional de Policía. Su valor es incuestionable. El sexto documento data del año 1999. También les voy a leer esto, dice así: el poltergeist de Hiribel. El 19 de junio de 1999, los agentes Z-104 y Z-706 de la policía local de Jiribela, en Valencia, acudieron al domicilio de Manuela L. y Raúl Z. Estos denunciaron que en su casa comenzaron a producirse fenómenos paranormales tras la práctica de sesiones de Ouija. Me encuentro en estos momentos con algunas fallas técnicas con mi laptop mi sistema de sonido. Yo manejo varias carpetas con diversos fondos para los temas que vamos a tratar, paranormalia. Entre esos fondos pues tengo una carpeta en donde se me facilitó un material, un audio, el cual sería un especial que iba a realizar como especial de Halloween. La carpeta se encuentra lejos de estar ubicada de las otras carpetas de fondo. Mientras yo estaba leyendo el anterior archivo, no sé qué pasó, que inmediatamente pues el reproductor estaba tocando el sonido de fondo, automáticamente pues llegó hasta esa otra carpeta y no sé cómo explicar que se activó solo. Asumo pues a una falla de mi laptop. Me tocará buscar el medio como cómo eliminar los posibles virus que de pronto estos tengan, que me están haciendo, que se me presenten estas fallas con los audios. Como había dicho anteriormente, me encuentro en un sótano oscuro, una parte un poco tétrica. Tuve que cambiar un poco la música de fondo pues como para ver si me relajaba un poco, porque a pesar de que estoy consciente de que fue una falla de mi laptop, pero sin embargo pues una cosa de estas así de la nada genera algo de impacto, más que todo cuando uno está concentrado leyendo archivos precisamente de casos de fenómenos poltergeist. Bueno, continúo con este sexto archivo de 1999, el poltergeist de Xiribel. El 19 de junio de 1999, los agentes Z-104 y Z-706 de la policía local de Xiribela, en Valencia, acudieron al domicilio de Manuela L. y Raúl Z. Estos denunciaron que en su casa comenzaron a producirse fenómenos paranormales tras practicar una sesión de Ouija. En el atestado redactado por los agentes leemos: cuando los policías que suscriben patrullaban en servicio de vigilancia por la población, son requeridos por base para personarse en el domicilio arriba indicado por molestias de ruidos, que personados en el lugar referenciado. Se pueden escuchar repetidos golpes, al parecer efectuados con algún objeto contundente por la fuerza de los mismos, sin poder determinar en un principio la procedencia de estos. Que una vez descartadas todas las posibilidades lógicas de la procedencia de los golpes, se desconoce por completo, está informando a la fuerza actuante que se trata de un caso o un tanto desconcertante.
Estas personas pudieron vivir de primera mano los fenómenos que allí se producían. Las persianas subían y bajaban en diferentes habitaciones donde no había nadie y se escuchaban fuertes golpes en las paredes. El reportero y periodista Francisco Contreras dio a conocer el informe en su magnífico libro Casas Encantadas. Libro titulado así y se encuentra en la edad de 2008. El siguiente archivo es de la década de los 90. Las teleplastias de la Lorca. El informe que llegó a nuestro poder a través de uno de los policías implicados no precisa la fecha. Se trata de una nota informativa destinada al comisario jefe de la Policía Judicial de Lorca, Murcia, y en la que se informa de la creciente inquietud ciudadana a causa de un programa de radio especializado en asuntos paranormales que dio a conocer el caso de dos caras, de un hombre y una mujer, aparecidas en la fachada de un edificio situado frente a la Lonja de Lorca en la avenida Santa Clara. Es de resaltar que el informe policial define correctamente el fenómeno aludiendo a teleplastias. Ya solamente nos faltan dos de estos informes de policías contra fantasmas, pero antes de continuar con los últimos dos archivos que nos faltan, les voy a leer un poco sobre la definición de esta palabra que leímos en el artículo número 7 sobre las teleplastias. Bueno, dice que la teleplastia es la aparición por casualidad de formas o figuras más o menos reconocibles sobre una superficie, aducidos a un supuesto contacto de estas superficies con ectoplasma. Podemos encontrar teleplastias en superficies varias como los muros, suelos, paredes y trozos de hielo. Esa es la pequeña reseña sobre la definición de la teleplastia. El siguiente archivo data del año 2000 y titula Intervención policial en San Sebastián de los Reyes. El 23 de marzo del 2000, la familia García, vecina de la calle Valladolid de San Sebastián de los Reyes, Madrid, telefoneó a la policía local en busca de auxilio ante unos fenómenos que no conseguían comprender. Objetos que salían despedidos, puertas y ventanas que se abrían solas. Según el informe de los policías que acudieron al domicilio, efectivamente, está todo revuelto, hay diversos cristales rotos. Una de las personas de la casa sufre un ataque de nervios. Los residentes comentaron a los agentes que no es la primera vez que les ocurre, porque el día 5 del mes 6 del 96 sufrieron algo similar. Han contratado varias veces a videntes y sanadores para que les solucionen el problema, pero no se han encontrado causas concluyentes para que esto haya ocurrido. Tras convivir 10 años con los fenómenos, la familia García decidió mudarse del piso y trasladarse a Torrevieja, donde viven actualmente. Ya para terminar el informe de los policías en situaciones paranormales, tenemos un caso que data del año 2002. Se titula Fenómenos extraños en el tanatorio de Ceuta. El 14 de noviembre del año 2002, las vigilantes de seguridad Gema Sánchez y Encarnación González se convirtieron en testigos de los extraños sucesos que se producían en el tanatorio de Ceuta. Al final, las mujeres requirieron presencia de la policía local Ceuti,
Varios agentes también vivieron hechos paranormales. El investigador José Antonio Roldán publica su magnífico libro Tras la huella del misterio, las declaraciones del jefe de policía de Ceuta, Ángel Gómez. Los agentes se quedaron sorprendidos de la claridad con la que se oían los gritos que parecían provenir de la planta superior de la funeraria. Sin embargo, cuando subían para buscar su origen, se percataban de que entonces venían de abajo. Tras varias horas tratando de localizar la causa de los lamentos, los policías abandonaron el lugar, no sin antes registrar los alrededores del edificio sin resultado positivo. Los agentes rastrearon los alrededores del tanatorio y la playa contigua y no encontraron nada. Esto, mis queridos amigos de Paranormalia, fueron 9 informes policiales en donde dichos agentes se vieron involucrados en situaciones paranormales, o no tanto involucrados, sino más bien lo digo en el sentido de que tienen registros de casos que no tienen que ver de pronto con situaciones de robo o asesinatos, sino de la índole del tema del cual estamos hablando, los fenómenos fantasmagóricos. Existen muchos malentendidos acerca de los fantasmas. En su mayoría es gracias a Hollywood. Si ves suficientes películas, te harán revisar por encima de tu hombro para protegerte de espíritus vengativos que están esperando a romperte el cuello, arrastrarte al infierno o sea lo que sea que se esté produciendo en masa ese Halloween. La verdad es que los fantasmas nunca pueden herir a los vivos. Carajo, ni siquiera nos pueden tocar. Puedes confiar en mí sobre esto. El viejo Peter Menaker me ha estado siguiendo alrededor de 15 años y nunca me ha puesto una mano encima. Más bien, en su mayoría, solo me sigue de un lado a otro, vagando dentro y fuera de mi vida como un recordatorio ocasional de que sigue ahí. Eso es lo único que un fantasma te puede hacer. Solo merodear en el rabillo del ojo, mostrándose ocasionalmente al frente de tu visión antes de desaparecer en las sombras. Nadie más es capaz de verlos o escucharlos, así que eventualmente solo aprendes a vivir con ello. Eso es lo que yo he hecho, al menos. He crecido, conseguido mi trabajo soñado, encontrado a una esposa que me ama e incluso tuve un hijo el año pasado. Es increíble cómo ha resultado todo, de hecho. Me encuentro a un mundo de distancia de donde estaba esa noche cuando tenía 17 años. Estaba conduciendo desde la casa de mis compañeros de equipo deportivo, después de haber tomado demasiados tragos, y escuché un golpe enfermizo cuando giré en una curva con demasiada brusquedad. Pisé los frenos y salí corriendo del auto. Y fue entonces cuando vi a Don Menaker, desperdigado a la mitad de la calle, con sus piernas apuntando en la dirección equivocada y su sangre colándose de su boca. Me pidió que llamara a una ambulancia, pero solo con verlo estaba seguro de que no sobreviviría antes de que llegaran. Y tuve razón, pero no me quedé para averiguarlo. Obviamente no estoy orgulloso de lo que hice. No pasa un solo día en el que no me arrepienta de ello, en el que no me odie por lo que hice. Pero, como dije, he crecido desde entonces. Me he convertido en una persona nueva, una mejor persona. Desearía que pudiera cambiar el pasado, pero dado que no puedo,
qué bien me hace seguir viviendo en él. Al menos eso es lo que me digo a mí mismo, y a Peter también, pero nunca me ha hecho ningún bien. He tratado de justificarme ante él tantas veces como he podido, pero nunca le he hecho un gramo de diferencia. Siempre se queda ahí parado, silente, determinado. Un fantasma nunca puede herir a los vivos, pero nadie vive por siempre, y un fantasma no es más que paciente.